Amigos podescuchas, bienvenidos una vez más al podcast Consejos Divinos. Gracias por acompañarme y espero que este tema de hoy, de este episodio, realmente te sea de bendición. Quiero hablar de temas difíciles que libertad, pecado, santidad nos tocan a todos porque es difícil de conciliarlos. Muchos hablan de la santificación, pero no hablan de la libertad. Muchos hablan del pecado, pero no hablan de la libertad. Muchos hablan de la libertad, pero no hablan del pecado, no hablan de la santificación. Y esto pasa porque normalmente muchos cristianos se van a dos extremos, que es las dos caras de la religiosidad. Por un lado tenemos el legalismo y por otro lado, en otro extremo tenemos al libertinaje. El legalista, pues, va a hablar del pecado para condenar. El que cometa pecado se condena. Y lo condenamos ya, aquí, directo y sin escalas. Aunque no haya sido papel de la iglesia condenar, decir quién sí y quién no entra al cielo, porque eso lo decide Jesús mismo. Jesús mismo en su ministerio terrenal dijo cosas como ni yo te condeno, no vine aquí a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a reconciliar al mundo con el Padre. Y la iglesia continúa la misión redentora de Jesús, la misión sanadora de Jesús para que la gente vaya siendo más libre del pecado y que pueda realmente vivir en una reconciliación con Dios progresiva que podríamos llamar también santificación. La santidad es una característica de Dios y por lo tanto la santidad tiene que ser una característica del Hijo de Dios, de los seres humanos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo y en que su muerte en la cruz y de su resurrección, pues esos son los méritos que necesitamos para reconciliarnos con el Padre y que obviamente ese arrepentimiento que produce el entender que somos pecadores, el entender que hacemos mal e injusticia, entender la dimensión del mal que pensamos y que hacemos y que sentimos. Tener esta claridad nos lleva al arrepentimiento, una decisión de vivir cada día crucificando nuestro viejo hombre, una decisión que nos lleva cada día a obedecer a Dios, a hacer lo bueno, a hacer lo justo en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, el legalista, pues lo que quiere es que obedezcas a Dios, pero no te habla de la libertad porque el legalismo es otra esclavitud. Se vende a sí mismo como el Evangelio de Jesucristo, que da libertad, pero realmente lo que hacen tanto legalismo como libertinaje es mantener la esclavitud de la persona, esta vez a la religiosidad. Es decir, en el legalismo tú tienes que hacer todo lo que te pedimos que hagas y así vas a agradar a Dios, tienes que obedecer a Dios obedeciéndonos a nosotros y entonces pues tienes que obedecer a Dios y vas a estar bien. Vas a tener la salvación. El libertinaje, por otro lado, es obedece tus instintos, obedece tus necesidades, obedece tus deseos, obedece tus sueños, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya dijiste que crees en Jesús. Entonces puedes seguir obedeciendo, porque eso ya lo venías haciendo desde antes de conocer el Evangelio. Puedes seguir obedeciendo todo lo que tú quieres, pero ahora pues ya eres salvo. Antes obedecías tus instintos, tus necesidades, tus deseos, y pues, pero estabas ya destinado al infierno. Pero ahora puedes seguirlo haciendo, con la diferencia de que vas a estar con Dios un día, lo cual no tiene ningún sentido. Pero como ves, una y otra, legalismo y libertinaje, nos llevan y nos mantienen más bien en la esclavitud. No tiene nada que ver con libertad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a ver en Mateo 18, de los versículos 6 al 9. Voy a leerlo primero en la versión donde se habla hoy y después voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva.
Y miren lo que dice Mateo 18 de los versículos 6 al 9. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácalo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Pero mira lo que dice en la versión Nueva Biblia Viva. Pero al que haga que uno de mis creyentes humildes pierda la fe, mejor le sería que le ataran una roca al cuello y lo arrojaran al mar. ¡Ay del mundo y sus maldades! La tentación es, ciertamente, inevitable, pero hay de la persona que tienta. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y échalo de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos mutilado que ir a parar al infierno con las dos manos y con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y échalo a la basura. Mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que ir al infierno con los dos ojos. Aquí vemos estos conceptos, pero tenemos que entender, la persona, deja tú el cristiano, el ser humano tiene que entender las consecuencias destructivas del pecado. Y eso es lo que quiero hacerte notar particularmente en este video. El pecado destruye. El pecado es lo que nos mantiene esclavizados. El pecado es lo que corrompe nuestra mente. Pensamos maldades, pensamos cosas malas hacia el otro, pensamos en cómo ofender, pensamos en que nadie se debe atrever a ofendernos, pensamos en que el otro está en nuestra contra, que nos odia, o pensamos en odiar al otro, pensamos en hacer maldades e injusticias, ¿no? Porque nuestra mente está corrompida. Y entonces, al estar pensando de manera corrompida, estamos corrompiendo nuestras emociones, estamos corrompiendo nuestra voluntad. Porque al estar dándole vueltas a estos pensamientos corrompidos, estamos generando odio, estamos generando ira, estamos generando impaciencia, estamos generando todas aquellas emociones que nos van a llevar a hacer lo malo, a hacer lo justo. Entonces, finalmente vamos a hacer pecado, ¿sí? Todo empieza en la mente, corrompemos nuestras emociones o nuestras emociones se van retroalimentando con nuestros pensamientos corrompidos para finalmente hacer el mal. Muchas veces, cuando estamos corrompiendo más y más nuestras emociones, pues nuestra mente se va corrompiendo más y más porque precisamente estamos retroalimentando mente y emociones para finalmente terminar haciendo lo que es malo y lo que es injusto. Bueno, la clave está en entender, y estas palabras de Jesús por eso son duras, pero son necesarias y atinadas. Fíjate, Jesús lo que nos dice es, mejor desecha cualquier cosa, aunque sea miembro de tu cuerpo, deséchalo para que no peques. Tienes que evitar pecar a toda costa. Tienes que evitar pecar a toda costa porque el pecado te va corrompiendo. El pecado va haciendo que tu mente y tus emociones entren en una espiral descendente que va amplificando sus ondas, digamos, y que cada vez estamos peor. En la medida en la que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a algo, ahí está la tentación. Estamos sobando la tentación, acariciándola. Y esa tentación va a crecer y a crecer y a crecer hasta que lleguemos a pecar. Y cuando una vez que pecamos, vamos a pecar cada vez de peores maneras. Y piensa,
cuando eras mucho más joven o cuando eras pequeño, cuando llegábamos a mentir, ¿no? Entonces, pues nos sentíamos muy mal, pero una vez que empezamos a aprender a mentir, empezamos a decir mentiras más grandes, empezamos a mentir de peores maneras y esa mentira se fue convirtiendo en pecados mayores. Quizá empezamos a defraudar, empezamos a robar, empezamos a ser infieles, empezamos a ser tramposos y se va convirtiendo en mayores pecados, ¿no? Empezamos con algo pequeño, vamos a decir, aunque más bien pequeñas serían las consecuencias, porque un pecado, y este es el punto de Jesús, un pecado, cualquiera que sea, porque Jesús no está hablando de tipos de pecados, que si mortales o que si pecados chiquitos o grandotes, Jesús está hablando del pecado. Mira otra vez el texto, está diciendo que el pecado puede tener consecuencias terribles, cualquier pecado. Y empieza diciendo, cualquiera que haga caer en pecado a alguien, y está hablando de un niño, de alguien inocente, dice, cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Por qué? Porque el camino de corrupción, de pecado, es terrible. Se va amplificando, va creciendo más y más la corrupción. Empezamos con cosas, con consecuencias no tan graves y cada vez hacemos cosas peores, peores, peores. Es una espiral descendente que se va amplificando. Hay que evitar el pecado. Y dice, es muy interesante, fíjate en la Nueva Biblia Viva cómo lo pone. Dice, ay del mundo y sus maldades en el versículo 7, pero ay de la persona que tienta. Claro, porque normalmente nuestra corrupción se incrementa y se profundiza porque alguien nos anima a pecar. Y vemos que probablemente no que te digan a ti, mira, vamos a hacer esto, pero cuando tú ves que otro peca, cuando tú ves que no hay castigo, cuando tú ves que recibe beneficios por ese pecado, entonces tú aprendes que el pecado no es tan malo. Tú ves que esa persona peca y que aparentemente es feliz, ves que esa persona peca y parece que todo está bien, entonces tú aprendes a pecar porque quieres satisfacer tus instintos, tus deseos y tus necesidades de manera irrestricta. Pero bueno, hay de la persona que peca. Y fíjate lo que dice a continuación. La tentación es inevitable. Es inevitable. Porque vivimos en un mundo corrompido. Sí, es verdad que en este mundo vemos la gracia, la misericordia, el amor de Dios en muchísimas maneras. Incluso personas que han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. Ellos pueden hacer cosas buenas y pueden hacer cosas justas. Vemos en esta vida la gracia de Dios. Sin embargo, en la siguiente vida ya no va a haber nada de amor y nada de gracia y nada de misericordia para aquellos que continúan rechazando a Dios. El pecado no solo tiene consecuencias al final de la vida, ¿no? Y cuando se habla de salvación, se habla del final de la vida, de si te vas a ir al cielo o si te vas a ir al infierno. Pero la salvación comienza en esta vida. Y es lo que Jesús nos está tratando de decir aquí. Corta esa mano, ese pie, ese ojo, ese brazo, lo que sea que te lleve a pecar, córtalo. Y claro, habla del final de los tiempos, habla de dónde vamos a pasar la eternidad. Pero una vida que practica el pecado en este tiempo terrenal es una vida de sufrimiento. Y tú lo sabes y yo lo sé. Es una vida de sufrimiento. Nos vamos corrompiendo más y más y vamos sufriendo más y vamos siendo más y más esclavos, más y más esclavos del pecado. Ya no hay manera, aparentemente ya no hay manera de salir. Entonces precisamente Jesús nos está diciendo, córtalo, córtalo. Y está hablando de entrar a la vida venidera
manco, cojo o tuerto. Sin embargo, pues es en esta vida en la que estaríamos, vamos a decir, hipotéticamente o metafóricamente, estaríamos tuertos, mancos, cojos. Sin embargo, lo que Jesús nos está diciendo, el pecado es demasiado grave como para que lo apapaches, decimos en México, para que lo acaricies, para que lo mantengas ahí creciendo, va a crecer. Entonces, tienes que cortarlo, porque va a crecer y va a corromper tu cuerpo y no va a entrar nada de ti a la vida venidera. Y dice, preferible que entres tuerto a que definitivamente no entres. Bueno, entendamos la gravedad del pecado. O recordemos la gravedad del pecado porque lo sabemos. Y si tú no eres cristiano y estás viendo este video, el pecado es todo mal que nos corrompe, toda injusticia que nos corrompe y que además termina corrompiendo a otros, pero termina lastimando a otros, termina generando sufrimiento. Ese es el pecado. Todo aquello que genera sufrimiento en ti y en alguien más, porque es ausencia de Dios. Te gobiernas a ti mismo o te gobierna algo más. No te gobierna Dios, pero si te gobierna Dios, si Dios te gobernare, entonces vivirás una vida de libertad del pecado. Y esto es algo de lo que no se habla mucho, tristemente, sobre todo en los contextos legalistas y libertinos. La libertad. Jesús murió y resucitó para que seamos libres del pecado. Y también nos envía al Espíritu Santo para aconsejarnos, para recordarnos el consejo de Dios que leemos en la Biblia. La verdad de Dios acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca del pecado, acerca de la muerte, acerca de la esclavitud, pero acerca de la libertad también. Entonces, cuando nosotros entendemos la libertad, que no porque dice Jesús, las tentaciones son inevitables, pero pues arranca lo que te lleve a pecar. Es decir, ahí está hablando Jesús de una u otra manera de la libertad. Eres tentado. Y he escuchado cristianos hablando como de la tentación como que es lo mismo a pecar, pero si eres tentado a pecar, no es lo mismo que estés pecando. Puedes rechazar la tentación. Puedes vencer la tentación, así como Jesús mismo fue tentado, y lo vemos en Mateo 4, por el mismísimo diablo. Jesús rechazó la tentación y no pecó. Y eso es lo que hizo toda su vida. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús y lo que nos dicen los apóstoles y lo que nos dicen todos a lo largo y ancho de la Biblia, empezando por Dios mismo. Dios le da una instrucción a Adán y a Eva y les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto de este, ¿no? No hay libertad sin reglas, porque ejerces tu libertad restringiéndote a lo que es bueno y a lo que es justo. En el momento en el que haces lo que es malo y lo que es injusto, perdiste tu libertad, porque te vas a ver seducido una y otra vez más a hacer lo que es malo y lo que es injusto. Para ejercer nuestra libertad necesitamos que Dios acote esa libertad. Y que vivamos en esa libertad significa que no vamos a vivir haciendo lo que nos plazca, obedeciendo todos nuestros instintos, obedeciendo todos nuestros deseos, obedeciendo todas nuestras necesidades de manera irrestricta. Por supuesto que Dios nos hizo con instintos, por supuesto que Dios nos hizo con necesidades, por supuesto que Dios nos hizo con deseos. Pero Dios tiene que redimir esos instintos, Dios tiene que redimir esas necesidades y esos deseos para que siendo nosotros santos, apartados para Él, vivamos de manera santa. ¿Cómo vivimos de manera santa? Obedeciendo a Dios, es decir, ejerciendo la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No obedeciendo cada deseo e impulso que tenemos, sino escogiendo la obediencia a Dios por encima de la obediencia a todo lo que nosotros deseamos. Vivimos ejerciendo nuestra libertad y eso nos va a mantener alejados del pecado, alejados del mal y alejados de la injusticia que podemos hacer potencialmente.
Pero esa es la libertad. Hay potencial para hacer lo bueno y potencial para hacer lo malo. Potencial para hacer lo justo y potencial para hacer lo injusto. Y escogemos lo bueno y escogemos lo justo. Escogemos obedecer a Dios. Escogemos andar en el Espíritu y escogemos crucificar nuestro hombre, nuestro viejo hombre, en esa cruz en la que Jesús fue crucificado. El pecado nos priva de la salvación, pero no solo de esa salvación futura para en la que tengamos, es salvación porque vamos a estar en comunión completa y perfecta con Dios, por eso es salvación. Es salvación porque es sanación de nuestra mente, bueno, es salvación porque es sanidad de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro comportamiento. Es una sanidad que nos impacta en todas las áreas de nuestra vida, porque podemos ejercer de esta manera libertad. O sea, va todo junto, integrado. Entonces, el pecado es grave. Dios le dijo, el Padre le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? Porque rechacé tu ofrenda. Si hicieras lo bien, pues andarías con la frente en alto. Pero si haces lo malo, dice, el pecado está esperando, aguardando, acechando sería un mejor verbo, como una fiera lista para devorarte, ¿no? Le está diciendo Dios a Caín, bueno, en ese texto, pero lo que le dijo Dios a Caín fue, no le des lugar, no le des espacio al pecado, porque es como una fiera que te va a alcanzar y te va a devorar. Y vimos las consecuencias. Caín le dio espacio al pecado, le dio espacio a la envidia, le dio espacio a la codicia, le dio espacio al orgullo, le dio espacio al pecado de muchas formas. Terminó cometiendo homicidio a su propio hermano, a su propio hermano. Y Dios habló con Caín y Caín rechazó a Dios, rechazó el consejo de Dios, porque prefirió someterse a sus instintos, a sus deseos y a sus necesidades corrompidas. Ahí estaba la tentación y Caín cedió a la tentación, igual que sus progenitores, que Adán y que Eva, aunque ellos se arrepintieron y anduvieron con Dios, Caín no se arrepintió. Caín ya no pudo andar más con Dios. Huye del pecado. Toma en serio el consejo de Dios. Entiende las consecuencias destructivas del pecado en tu mente, en tus emociones y finalmente tu comportamiento va a engendrar el pecado, va a engendrar más corrupción y esclavitud. Huye del pecado. Puedes vivir libre del pecado. No para nunca jamás de los jamases cometer algún pecado por ahí en alguna circunstancia. Y aquí no es un permiso para pecar en absoluto, ¿eh? Pero es un reconocimiento de nuestra debilidad humana. Y un reconocimiento de que la naturaleza espiritual la tenemos que alimentar. Nuestro espíritu tiene que vivir y tenemos que alimentarlo con toda palabra que sale de la boca de Dios. En cambio, si estamos alimentando nuestra carne, pues va a crecer. ¿Qué vas a alimentar y qué va a mandar en tu vida? Alimenta tu espíritu, deja que el Espíritu Santo te guíe para que puedas obedecer a Dios. Ese es el orden. Ese es el orden. Porque mucha gente, sobre todo los legalistas, dicen, tengo que obedecer a Dios, tengo que obedecer a Dios, tengo que obedecer a Dios, pero en su cabeza obedecer a Dios es, no pienses en la manzana roja, ¿no? No mientas, no hagas esto malo, o esto malo, o esto malo. No, no, no. Entonces, el legalista vive en un sufrimiento permanente, porque está tratando de no hacer lo malo, pero nunca hace lo bueno ni lo que es justo. Solo está tratando de evitar el mal. Esa es una buena receta también para la derrota. Necesitamos que esa salvación que tenemos en Jesús, que comience hoy para vivir en libertad,
permite que las palabras de Dios, que el consejo de Dios sane tu mente. ¿Cómo? Renovando tu mente para que seas transformado. Esa es la receta, ¿verdad? Leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así conocerás que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ese es el camino. Entonces vas a ser transformado, pero tienes que alimentarte de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si solo estás pensando en no hacer lo malo y no te estás alimentando del consejo de Dios, y solo estás luchando en tus fuerzas, solo estás luchando en tus fuerzas. Esto lo hace la mayoría de la gente, ¿eh? Esto lo hace la mayoría de la gente. Tienes que vivir la libertad con la que Jesús te hizo libre. ¿Y cómo? ¿Cómo somos? La libertad es un resultado. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Por la verdad. Para ser sus discípulos necesitamos conocer la verdad. Y conocer la verdad implica que seamos libres, porque la verdad nos hace libres. Jesús y todo lo que Dios ha dicho acerca de Él y de nosotros y del Padre y de todo, toda esta verdad nos hace libres. Vivamos en esa libertad. El problema, y con esto termino, es que no le damos la importancia al pecado. No nos espanta pecar. Hemos perdido la capacidad de sentir contrición cuando pecamos. Ya no nos duele, no nos importa tanto pecar. Y entonces, ahí, cuando se va encalleciendo nuestra conciencia, porque un callo es duro y nos impide sentir dolor, ¿no es cierto? Entonces una conciencia encallecida nos impide sentir ese dolor, esa contrición de haber pecado, de haber fallado a Dios, de no vivir según nuestra identidad en Cristo, de ser nuevas criaturas, de ser nuestros espíritus vivificados, de ser hijos de Dios. No podemos vivir según esta identidad. Y entonces vivimos fracasando. Y como vivimos fracasando, pues nos tenemos que ayudar a pensar que no es tan mal, que a Dios no le importa tanto, que no va a tener consecuencias la manera en la que vivimos, la manera en la que estamos comportándonos, las decisiones que estamos tomando. Entonces nos estamos lavando el cerebro, ¿verdad? Para no pensar, para no sentir. Es una receta para el caos. Sé responsable de tus pensamientos, sé responsable de tus emociones, de tus sentimientos, sé responsable finalmente de tu comportamiento. Para ello necesitas ser libre. Para evitar el pecado necesitas ser libre, para que entonces elijas lo que es bueno, lo que es justo, elijas tu identidad en Cristo, elijas la naturaleza de Dios que ha puesto también en ti. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 5:1 que imitemos a Dios como hijos amados. Por eso hemos nacido de nuevo, por eso el Señor nos ayuda y nos sostiene, porque ha hecho algo en nosotros para que caminemos con Él, para que vivamos por Él y en Él. Así que vayamos por esa ruta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.